Desde mediados del siglo XX han crecido lo que llamamos católicos progres. ¿Qué son y qué piensan? Los católicos progres se distinguen porque reniegan de partes constitutivas de la tradición católica y las tratan de extirpar, como por ejemplo el canto gregoriano en las misas, tomar la comunión en la boca, el ayuno, la oración constante, etc. Pero están muy abiertos a las prácticas de las otras religiones, a las que honran con más entusiasmo que a las propias del catolicismo. Y sobre todo están especialmente abiertos a la agenda del mundo, migraciones, calentamiento global, feminismo, ideología de género, etc. Y en general le prestan más atención a estos problemas que a los que tradicionalmente se le llaman los principios innegociables del catolicismo, como la defensa de la vida al inicio y al finalizar la misma, el matrimonio católico, la familia con valores católicos, etc. En este video hablaremos sobre de dónde viene esa tendencia y qué tan fiel es a la palabra dicha por Jesús y escrita en la Biblia. Esta tendencia que ha hecho metástasis dentro de la Iglesia puede viajar con varios alias, pero también actúa en las diversas corrientes cristianas e incluso en algunas más fuertemente que en el catolicismo. Podemos decir que sus principios básicos se remontan a la década de 1960, al Concilio Vaticano II, que dio lugar a cierta desvalorización de la tradición y a una mirada más atenta a los valores del mundo. Con esto no queremos decir que los católicos progres fueron generados directamente por el Concilio Vaticano II, sino que el espíritu de la apertura al mundo proclamada en el concilio ha producido esta desviación, entre sus frutos buenos y sus frutos malos. Y es innegable su influencia para el surgimiento de la teología de la liberación en Latinoamérica, que intentó crear una teología basada en las necesidades físicas de la gente común. Su objetivo fue abordar una pastoral y una teología respecto a la pobreza. Pero ha surgido con la misma lógica una teología feminista que se centra en la liberación de las mujeres, una teología queer relacionada con las personas homosexuales y transgénero, una teología negra, y la lista continúa largamente. ¿Y qué es lo que tienen en común estas pastorales y teologías progres? Obviamente están orientadas hacia un subgrupo de la sociedad y no hacia toda la sociedad, pero sobre todo colocan lo temporal sobre lo eterno, y son además materialistas. Enfatizan la transferencia de recursos físicos, dinero, posesiones, poder, de un grupo que los tiene a otro grupo que no los tiene. Pero el cristianismo en su esencia se enfoca en una relación vertical con Dios y nuestra necesidad de ser salvados de nuestros pecados, mientras que los factores contingentes se consideran secundarios: raza, características físicas, influencia en la sociedad, posición económica y de riqueza, etc. Lo que importa es el estado y la condición del alma ante Dios. Por eso la gran pregunta para todo cristiano a lo largo de la historia ha sido: ¿dónde pasarás tú la eternidad? Este destino no depende de si eres respetado en tu trabajo o si tu cuenta bancaria es buena o no, si eres blanco o negro, hombre o mujer. Aunque las necesidades temporales de esta vida son ciertamente parte integral de la fe cristiana, y el cristianismo atiende a la persona en su totalidad. El kit de la teología de la liberación es que los que no tienen deben recibir de los que tienen más bienes, dinero y servicios en esta vida. Es una teología que aborda preocupaciones temporales y mundanas y no espirituales. En definitiva, se centran en el acceso a bienes terrenales. Y eso mismo se puede decir de las teologías feministas, queer, negra, etc., que buscan empoderar a estos sectores dentro del mundo temporal y económico. En cambio, Jesús advirtió a menudo sobre los peligros de los bienes materiales. Les dijo a sus discípulos que acumularan tesoros en el cielo, no en la tierra. Muchas de sus parábolas enfatizaron el peligroso atractivo de los bienes materiales. Pero el énfasis en el otro mundo es frecuentemente condenado por los católicos progres
porque dicen que distrae de la opresión que sufren los oprimidos. Pensar en el cielo y su gloria futura hace que los sojuzgados se olviden de la tierra y su desigualdad e injusticia presentes. Ellos piensan que pacifica a los pobres para que se complazcan en su actual condición de oprimidos. Y es así que, por ejemplo, que los blancos evangelicen a los negros huele a racismo, o que evangelicen a los pueblos nativos huele a colonialismo e imperialismo, y predicar el evangelio histórico que Jesús es el único camino a la salvación huele a exclusivismo. Pero Jesús les dijo a sus seguidores que predicaran el evangelio a todas las naciones y a todas las personas, y que Él es el único camino. El evangelio es la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados, los de todos, y resucitó corporalmente para conquistar la muerte física de todos los pecadores. La ideología progres cristiana parte del marxismo y de la lucha de clases, que divide al mundo en dos grupos, los opresores y los oprimidos. Los oprimidos son víctimas de los opresores, dependen de ellos, son reprimidos y restringidos por ellos. En la teología de la liberación, los ricos oprimen a los pobres, y en la teología de la negritud, los blancos oprimen a los negros. Y entonces dicen que la función central del cristianismo es liberar a esos grupos oprimidos en la tierra. Pero la verdadera teología cristiana no es divisiva, no enfrenta a alguna de las criaturas de Dios con otra de las criaturas de Dios. Unifica a las personas pecadoras alrededor de Jesucristo y les habla a todos los cristianos, cualquiera sea su posición financiera, su raza, su sexo, para reunirlos a todos en una sola unidad, un solo cuerpo, la Iglesia. Dios puede tener un corazón por los menos favorecidos en la sociedad, viudas, huérfanos, extranjeros, perseguidos, pobres, pero su corazón por ellos no viene a expensas de su amor por el resto de su creación. En otras palabras, no hay ninguna virtud inherente en ser pobre o mujer o negro o migrante. La Biblia alaba tanto a los buenos ricos como a los buenos pobres. De manera similar, la Biblia condena tanto a los malos ricos como a los malos pobres. Las iglesias retratadas en el Nuevo Testamento tenían participantes que eran tanto ricos como pobres, y Jesús se rodeaba de ricos y pobres, hombres y mujeres. El cristianismo divide al mundo en otros dos grupos, los que todavía están muertos en sus pecados y los que por fe en Jesucristo son justificados ante Dios y amigos de Dios por el Evangelio. Pero el pecado en la teología de la liberación, teología de la negritud, feministas o queer, es corporativo. Los grandes pecadores son los grupos opresores, mientras que el pecado individual de los oprimidos se justifica por su historia de opresión. Y esto se ve cuando algunos obispos católicos explican los atentados terroristas islamistas justificándolos por el trato que les ha dado Occidente o incluso la Iglesia Católica a través de la historia. Un sello distintivo del verdadero cristianismo es la doctrina del pecado individual. Jesús tuvo muchas oportunidades para condenar el mal sistémico del Imperio Romano, pero no lo hizo. Condenó las malas acciones personales como el orgullo, la codicia y la incredulidad. Y confesar el pecado personal es la puerta de entrada a la gracia en la teología cristiana. El activismo cristiano progres por la justicia social casi siempre se centra en la injusticia racial, de sexo, de pobreza de los inmigrantes, y pone en segundo plano la justicia respecto a los derechos de los no nacidos, derechos de los enfermos terminales, defensa de la familia tradicional, defensa de la moral sexual tradicional. Por otro lado, el concepto de caridad es distinto. Por ejemplo, la teología de la liberación sostiene que para liberar verdaderamente a los pobres es necesario cambiar radicalmente las estructuras fundamentales de la sociedad, y con violencia si fuera necesario. Y esto mismo se puede decir de las teologías relacionadas con la raza, el sexo, etc. En cambio, para el cristianismo bíblico, la caridad es lo que una persona individual hace para ayudar al prójimo. También se diferencia de la tradición respecto a cómo consideran la fe. Para los progres, la fe es ante todo acción
y compromiso ante los sectores que ellos consideran desprotegidos. Y esto viene del marxismo, porque según Marx el hombre no existe, existe el proletario y el burgués. En definitiva, los progres tienen como centro la liberación de los oprimidos en este mundo. Y lo paradójico en política es que cuando los oprimidos se empoderan, terminan siendo los opresores, como lo retrata excelentemente bien George Orwell en Rebelión en la Granja. Sin embargo, la primera liberación que vino a traer Jesucristo es la del pecado. La verdadera liberación es vivir la vida en gracia, y esta no requiere como presupuesto un cambio de vida política y social. Lo demás es ideología y política, que es el centro para los progres. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos hablar sobre las diferencias entre un cristianismo progres y un cristianismo bíblico respetuoso de las palabras de Jesús. Y me gustaría preguntarte si tú conoces personas que tengan un cristianismo progres y qué es lo que sostienen. El texto de este video lo puedes encontrar en un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos. Y te recomiendo mirar unos videos cuyas miniaturas aparecen en pantalla sobre la falsificación del mensaje de Jesús que se hace en nuestros tiempos.